Mi nombre es Alex, y a mis 17 años soy hijo único. Mis padres siempre me han mostrado solo amor y cariño mientras crecía. Pensaba que era el chico más afortunado del mundo, el centro de su universo. Pero esa idea cambió drásticamente después de un incidente en mi octavo grado, un evento que grabó una marca imborrable en mi memoria. Una tarde, al salir de la escuela, una mujer con una apariencia sorprendentemente llamativa me estaba esperando en la puerta. Con un grito fuerte me llamó la atención. Tú debes ser él, ¿verdad? Me quedé congelado sin poder responder de inmediato. En mi primer año de primaria, un maestro nos había enseñado 3 reglas básicas para mantenernos a salvo. No vayas, no te subas, grita y corre. Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria como mi primera lección de autoprotección, un mantra de supervivencia que resonaba en mi cabeza en ese momento de confusión. Oh, ¿te asusté? Perdón. Está bien, soy amiga de tu papá, dijo la mujer con alegría. Tenía un aspecto extravagante, un cabello rubio muy llamativo, gafas de sol enormes y una sonrisa que parecía burlona, casi condescendiente. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, algo en su actitud no me daba confianza. Yo era escéptico. Había visto suficientes dramas en la televisión como para saber que quienes insisten en que son inofensivos a menudo no lo son. La experiencia me había enseñado a desconfiar de las apariencias. Sé que eres tú, ella dijo mientras rebuscaba en su bolso, decorado de manera extravagante. Sacó un teléfono inteligente con una funda tan llamativa como su bolso. Sus uñas largas y adornadas parecían poco prácticas para las tareas diarias, como si su vida no implicara ningún tipo de trabajo manual. Giró el teléfono hacia mí mostrándome una foto. Era yo con mis padres en mi primera comunión. La misma foto que yo usaba como fondo de pantalla en mi propio teléfono. ¿Cómo la tenía ella? La pregunta me taladraba la mente, añadiendo una capa de inquietud a la situación. Sorprendido e incómodo, me quedé en silencio mientras la mujer continuaba hablando. ¿Por qué tengo esto? No es extraño en absoluto. Tu papá me la dio. Se rió de manera despreocupada antes de presentarse como Sara, y luego de repente se fue, pero no sin antes dejarme un mensaje extraño, casi críptico. Dile a tu mamá que hable con tu papá. Cuando llegué a casa, vi la cara cálida y acogedora de mi mamá y decidí guardar silencio. No quería perturbar su paz con lo que sentía que era una amenaza velada. En la superficie, todo siguió como siempre. Mi papá seguía siendo el hombre amable y dedicado a la familia que siempre fue, persiguiendo su sueño de convertirse en diseñador de videojuegos, una aspiración que siempre admiré. Pero algo había cambiado en mí. Un nudo frío y pesado se instaló en mi corazón, un testigo silencioso de la tensión no resuelta, una sospecha creciente que me carcomía por dentro. Pasé de la primaria a la secundaria, y mis padres actuaban como si nada hubiera sucedido, incluso posando conmigo para fotos en los eventos escolares. Para los demás éramos una familia perfectamente normal, una imagen de felicidad que yo sabía que era solo una fachada. Sin embargo, yo no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, una sensación de inminente catástrofe que me seguía a todas partes. Con el paso del tiempo, esa inquietud no hacía más que crecer. Poco después de empezar la secundaria, mi mamá cayó gravemente enferma. La enfermedad amenazaba con acortar su vida. No es mentira. Yo no voy a estar aquí por mucho tiempo, me dijo con una leve sonrisa. Una sonrisa que intentaba ser reconfortante, pero solo acentuaba el dolor. A pesar de todo, me guardé mis preocupaciones, intentando no pensar en aquel incidente con la mujer que se presentó como Sara. Esperaba que solo hubiera sido un malentendido, o una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría, pero la duda y el secreto pesaron mucho sobre mí y moldearon mi joven vida de maneras que jamás imaginé. Un día, mi mamá me habló con seriedad. Alex, hay algo importante que necesito discutir contigo. Pausó por un momento y con una mirada preocupada continuó. Tengo la sensación de que cuando yo ya no esté aquí, las cosas podrían ponerse difíciles para ti. Hizo una pausa. Tomó mi mano y agregó, quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi poder para prepararte. Es importante que puedas vivir de forma independiente. Las palabras de mi mamá quedaron grabadas en mi mente. Ella quería asegurarse de que yo estuviera listo para enfrentar el mundo solo, aunque yo no pudiera imaginar una vida sin ella, una vida sin su guía y su amor incondicional. Parece que mi mamá
No imaginaba un futuro en el que yo viviera con mi papá, o solo los dos. Tal vez ella sentía algo que yo siempre había sospechado, pero no me atrevía a preguntarle directamente. Parecía que ella pensaba que yo ya sabía, pero prefería no hablarlo de manera explícita, como si el conocimiento implícito fuera suficiente. Cuando llegue el momento, puede que enfrentes retos que no te gusten, pero espero que entiendas que todo lo que hago es por tu bien, me dijo. Simplemente respondí, sí, entiendo, mamá. Ella pareció complacida con mi respuesta, me dio un fuerte abrazo y me agradeció. Después de eso no hablamos mucho más del tema. El silencio se instaló, un silencio cargado de significado no dicho. Seguimos viviendo como si todo fuera normal, solo nosotros cuatro. El único cambio visible fue que mamá comenzó a debilitarse poco a poco. Frecuentemente iba al hospital hasta que un día ya no pudo regresar a casa. Durante ese tiempo, papá se mantuvo a su lado constantemente. Salía rápido del trabajo para visitarla. Llegaba temprano a casa para cocinar y administrar la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Una dedicación que parecía admirable. Para cualquiera que nos viera desde afuera, papá parecía el esposo y padre perfecto. Sin embargo, algo en su comportamiento me parecía forzado, una actuación meticulosa que no lograba ocultar la verdad. Hice sopa. ¿A qué sabe?, me preguntaba. Está deliciosa, le respondía, aunque siempre añadía, eres un gran cocinero, pero extraño la comida de mamá. Espero que pronto pueda cocinar para nosotros otra vez. Jugábamos nuestros roles dentro de la familia, manteniendo una fachada, una ilusión de normalidad en medio de la creciente sombra. Sentía que tanto mi mamá como yo sabíamos que todo era solo una actuación, pero lo seguíamos intentando para mantener sus últimos días en paz. Así fue como pasamos ese tiempo, simplemente dejando que los días pasaran, fingiendo que todo estaba bien, sumidos en una farsa dolorosa. Años después, cuando estaba en mi tercer año de secundaria, mi mamá falleció. Perder a su esposa fue profundamente desgarrador para mi papá, un dolor que solo quienes lo han vivido pueden entender, o al menos eso parecía a primera vista. Durante el velorio y el funeral, él interpretó el papel de esposo afligido de manera impecable. Sus lágrimas parecían reflejar las mías, un espejo de mi propio dolor, pero en su mirada había algo vacío, una ausencia que me inquietaba. Los asistentes expresaron sus condolencias, llorando por el esposo y el hijo en duelo. Después de los servicios, muchas personas me aconsejaron, sé fuerte por tu papá. Pero mamá y yo habíamos hecho una promesa. Yo debía forjar mi propio camino, un camino que ella había sembrado con previsión. Como era de esperarse, la presencia de mi papá en casa comenzó a disminuir. Papá está ocupado con el trabajo, decía, justificando su ausencia. Ya eres lo suficientemente grande para cuidarte solo. Así me dejó enfrentar la mayoría de los días por mi cuenta. Fue difícil, mucho más de lo que imaginé. Había tenido la esperanza de que después de la muerte de papá, mostraría más preocupación por mí, que la tragedia nos uniría. Pero eso no sucedió. A mis 15 años, atrapado entre ser adulto y seguir siendo un niño, comencé a adaptarme poco a poco a la soledad, una compañera constante en mi vida. Luego, un mes después del servicio conmemorativo de mamá, sucedió algo que no esperaba, algo que destrozaría cualquier vestigio de normalidad. Era un sábado tranquilo en casa, cuando de repente el ruido afuera llamó mi atención. Primero limpia todos los artículos innecesarios, luego organizaremos el resto, decía mi papá dirigiendo a un grupo de trabajadores. Confundido, me acerqué y pregunté, ¿qué está pasando? ¿Por qué están moviendo las cosas de mamá? Para mi sorpresa y consternación, los trabajadores empezaron a sacar las pertenencias de mi mamá. No, no se las lleven, protesté bloqueando la entrada con mi cuerpo. Solo están haciendo su trabajo, respondió mi papá con un tono indiferente, casi cruel. Mamá ya no está aquí para usarlas, así que las voy a mover. Parecía disfrutar el desorden que esto estaba causando, una extraña satisfacción en su rostro. Desesperado, me resistí tirándome en la entrada para evitar que se llevaran las cosas. ¿Qué planeas hacer con todo esto?, exigí saber. Lo que se pueda vender, se venderá. El resto será descartado, dijo mi papá con frialdad mientras observaba la escena sin emoción, como si estuviera presenciando un espectáculo. Parecía como si estuviera decidido a llevarse algo muy preciado. Entre las cosas que estaban removiendo estaba el ajuar nupcial de mi madre.
una colección elaborada con cariño por mis abuelos maternos, que eran ricos y muy detallistas. Ese ajuar no solo era valioso económicamente, sino que tenía un profundo valor sentimental, un legado familiar. En ese momento, los transportistas estaban tratando de llevarse el ajuar, siguiendo las órdenes de mi papá. Protesté y les expliqué que el ajuar había sido hecho a mano por mi abuela para la boda de mi mamá. Era parte de nuestra herencia familiar, un pedazo de nuestra historia. Mientras trataba de explicarles, una voz intrigada se escuchó detrás de mí. Era Sara. Ella pasó junto a mí para inspeccionar el ajuar. Comentó sobre su calidad vintage y declaró que ella lo usaría, una afirmación que me llenó de indignación. A pesar de mi petición, los transportistas continuaron hasta que Sara les indicó que se detuvieran. Mi papá finalmente ordenó que devolvieran los artículos, obedeciendo su mandato. Confundido y curioso por la autoridad de esa mujer, cuestioné a mi papá, quien con una sonrisa presentó a Sara como su nueva esposa y, por lo tanto, mi nueva madrastra. Un anuncio que me golpeó como un rayo. Me quedé desconcertado y me negué a aceptarla. Mi papá, sonriendo con frialdad, me amenazó. Si no puedes aceptarla, mejor te vas. Soy solo un niño, no puedo vivir solo, respondí tratando de razonar con él, de hacerle ver la locura de sus palabras. Sara fingió estar ofendida y exigió una disculpa para poder quedarse en la casa, pero me negué rotundamente a vivir con ella. Mi determinación era inquebrantable. Ante mi postura firme, mi papá sorprendentemente sugirió: si no puedes aceptarla, entonces vete. Aceptando su desafío con calma, lo miré directamente a los ojos y respondí: de acuerdo. Eso lo dejó sorprendido, tanto a él como a Sara, que no esperaban mi reacción. Sin decir más, fui a mi habitación a empacar. Ya no quedaba mucho, ya que había movido mis pertenencias más importantes a otro lugar con anticipación, como si supiera que este día llegaría. Reuní lo último que quedaba, y al salir me despedí de ambos con una declaración clara. A partir de ahora somos extraños. Salí de la casa y tomé un taxi rumbo a la casa de mis abuelos en los suburbios. Al llegar me recibieron con calidez, un abrazo de amor y apoyo incondicional. Aunque estaban decepcionados por el engaño de mi papá, yo me sentía aliviado de estar con ellos, en un lugar seguro y lleno de cariño. Al reflexionar sobre el pasado, aprecié aún más todo lo que mi mamá había hecho por mí. Ella me preparó para ser independiente, enseñándome habilidades domésticas y a cocinar. Desde temprana edad, lecciones que ahora me servían más que nunca. Gracias a eso, a pesar de su fallecimiento y la ausencia de mi papá, me las arreglé bastante bien, demostrando la sabiduría de su previsión. Un mes después de haberme ido, mi papá intentó comunicarse conmigo repetidamente, bombardeando mi teléfono con llamadas. Pero ignoré sus llamadas. Sabía que sus intentos de contactarme eran probablemente egoístas, buscando algo para sí mismo, no preocupándose por mí. Este nuevo capítulo de mi vida, aunque agridulce, era un testimonio del amor y la previsión de mi mamá, un legado que me fortalecía. Apagué mi teléfono y lo dejé en mi habitación antes de ir a la escuela. Incluso después de regresar a casa, no lo revisé de inmediato. Fue hasta más tarde esa noche, después de tomar un baño relajante y justo antes de acostarme, que decidí revisarlo. Para mi sorpresa, encontré unas 100 llamadas perdidas. Mi teléfono había estado sonando sin parar, iluminándose con cada llamada, a pesar de estar en silencio. Cuando finalmente contesté, una voz abrupta irrumpió. «Hola, Alex. ¿Por qué no contestaste antes? ¿Tienes idea de cuántas veces llamé?» Su tono era increíblemente grosero y directo, sin un ápice de preocupación genuina. Decidí no responder. La voz continuó. «Hola, Alex. ¿Puedes oírme? ¿Por qué estás en silencio?» Me quedé callado y entonces, como si hubiera entendido algo, el tono de la voz se suavizó. «Alex, soy tu papá. No has olvidado mi voz, ¿verdad?» Desearía poder olvidarla, pensé para mí mismo, pero seguí en silencio. «Alex, ayúdame. Estoy en problemas. No me darías la espalda, ¿verdad?» Su tono suplicante me resultaba repugnante, una mezcla de desesperación y egoísmo que no podía tolerar. Entonces, con calma respondí: «No tengo padre». Hubo un momento de silencio antes de que insistiera. «Soy yo, tu papá. Por favor, ayúdame». «Alex, piensa en tu familia», le respondí con firmeza, recordando sus propias palabras vacías. «Te equivocas de número. Revisa. Bien antes de marcar».
Colgué y apagué mi teléfono. No iba a permitir que el hombre que alguna vez fue mi padre volviera a perturbar mi paz. Al día siguiente, cuando dejé de responder, mi papá y su pareja Sara aparecieron sin invitación en la casa de mis abuelos. Eran agresivos y exigentes, como si tuvieran algún derecho. Déjennos ver a Alex. Seguramente lo han envenenado contra nosotros. Mándenlo a casa inmediatamente. Pero lo que ellos no sabían era que antes de morir, mi mamá había transferido la propiedad de todos sus bienes a mi nombre, incluida nuestra casa familiar. La casa, que originalmente fue un regalo de mis abuelos a mi mamá cuando se casó, ahora me pertenecía legalmente. Mi mamá, consciente de su enfermedad terminal, había actuado rápido, pagando todos los impuestos necesarios y asegurándose de que los trámites fueran legales. Sin embargo, nunca informó a mi papá, quien todavía creía que era dueño de la propiedad, un engaño que ahora lo ponía en una situación precaria. Mi papá estaba en pánico. Consulté con mi tutor, que también es mi abogado, y decidimos emitir un aviso de desalojo. El aviso dejaba claro que él tenía un mes para desocupar la casa o enfrentar acciones legales. También decía que todas las pertenencias del hogar que ya había documentado me pertenecían y que cualquier daño sería cubierto por compensación. Aproximadamente 10 días después, mi papá respondió con un supuesto testamento de mi mamá, en el que decía que todos sus bienes le habían sido dejados a él. Sin embargo, ese testamento estaba desactualizado, ya que lo escribió poco después de su diagnóstico. Mi mamá, por su parte, había preparado un testamento más reciente fechado el día antes de su fallecimiento, en el que dejaba todo para mí, y me confiaba al cuidado de mis abuelos, asegurando que mi papá no tendría la custodia. Respondimos a sus reclamos explicando que el testamento nuevo invalidaba el anterior. A pesar de sus intentos de impugnarlo, estaba claro que los últimos deseos de mi mamá eran para mí y que él no tenía derecho sobre nada. Días después de nuestra respuesta firme, un abogado que representaba a mi papá se acercó diciendo que había habido un malentendido y pidiendo una reunión, pero para ese entonces ya era demasiado tarde para cualquier reconciliación. Lo que pasó fue que mi papá había ocultado el hecho de que tenía una hermana. Nuestro abogado dijo que yo me había mudado silenciosamente a la casa de mis abuelos y que ya no estaba en contacto con él. Durante su visita a mis abuelos, él alegó que habían llamado a la policía y que le negaron la visita diciendo que temían que me estuvieran reteniendo contra mi voluntad. Mi papá, desesperado, suplicó diciendo que yo aún era menor de edad y que no podía comprender mi decisión de ser adoptado por mis abuelos sin su permiso. Sospechaba que mis abuelos me habían engañado y que yo había creído su mentira. Alex es mi querido hijo, el único que mi esposa me dejó. Por favor, ayúdame a recuperarlo, imploró mientras veía a mi papá llorar y expresar sus preocupaciones. Fue un desafío para el abogado, quien comentó sobre la confusión que debía estar sintiendo yo después de perder a mi mamá. También notó que mi papá había perdido a su amada y no había estado allí para mí como debía ser. Esto podría ser la razón de su estado emocional. No pude evitar preguntarme sobre su actuación, considerando sus aspiraciones pasadas de convertirse en diseñador de videojuegos. Recordé un momento, en el lecho de muerte de mi mamá, cuando ella le pidió a mi papá que me cuidara. Una escena que él aceptó solemnemente de la mano de mis abuelos. Al principio era escéptico con mi papá y me conmovió verlo tan emocional, pero me sentí distante al no ver ninguna calidez genuina en ese gesto. Durante una reunión con el abogado, presenté una grabación del día en que los transportistas llegaron a nuestra casa. Esa grabación mostró el verdadero comportamiento de mi papá, su fachada, la preocupación que decía tener por mi mamá, y por mí se desmoronó cuando el abogado la escuchó. Era claro que mi papá había estado actuando todo el tiempo. El abogado luego me informó que había rechazado la solicitud de mi papá y que lo había acusado de incumplimiento de contrato por mentir sobre las circunstancias que rodeaban mi situación. La verdad salió a la luz sobre el pasado de mi mamá cuando era una adolescente. Ella se había enamorado de mi papá, que en ese entonces era un diseñador de videojuegos en un pequeño grupo de teatro. A pesar de la diferencia de edad y su carrera inestable, finalmente se casaron bajo la condición de mis abuelos de que mi mamá no perdiera su apellido, ya que era hija única de un importante magnate de negocios. Después de casarse con mi papá, mi mamá dejó de actuar y se unió a una empresa que tenía vínculos con el negocio de mi abuelo, aunque esto no le ayudó a ganarse la confianza de mi abuelo.
Sus verdaderos colores comenzaron a mostrarse con el tiempo. Podría haber seguido pensando que él era un buen padre, si no hubiera descubierto su romance con Sara, una trabajadora de una casa de shows que creía erróneamente que podía reemplazar a mi mamá. La realidad fue dura. Mi mamá había recibido una carta enviada por mis abuelos después de su muerte, revelando sus sospechas sobre mi papá. Aunque él había sido una persona que ella adoró, su intuición la llevó a descubrir que él era infiel y tenía varios amores, aunque se decía que él solo estaba con ella por su dinero. Ella se aferró a la esperanza de una vida familiar feliz después de mi nacimiento. Pero cuando supe la verdad, me di cuenta de que el hombre que pensaba que era un padre cariñoso, en realidad era solo un diseñador de videojuegos que escondía sus verdaderos motivos e infidelidades detrás de una fachada de devoción familiar. Las cosas llegaron a un punto en que ya no tenía nada más que perder. La resignación de mi papá era evidente. Yo ya estaba listo para tomar acciones legales. ¿Y ellos? Sabían perfectamente cuál era mi postura. El día en que conocí a Sara, una niña, fue el punto de inflexión. Ella trató de obligar a mi mamá a irse, haciéndose notar de una manera que se podría interpretar como una interferencia intencional con la custodia. Desde un punto de vista legal, es posible buscar compensación de una amante que intenta separar a un padre de su hijo pequeño. Sara negó tener esas intenciones, pero un investigador privado que contraté logró grabar el incidente. Ella suplicaba por misericordia pidiéndome que no tomara acciones legales, pero mi decisión ya estaba tomada. La demanda que resultó de eso expuso públicamente la mala conducta de Sara, lo que llevó a que la despidieran del club donde ya había causado varios problemas. Este club, conocido por su prestigio, valoraba mucho su reputación y no podía arriesgarse a asociarse con alguien como Sara. Cuando se enfrentó a esa decisión, le pidieron que renunciara. Sara incluso me amenazó con demandarme por difamación, pero ignoré sus amenazas y no me preocupé por la posibilidad de una demanda. Finalmente no presentó la demanda y dejó el club, lo que limitó mucho sus futuras oportunidades de trabajo en lugares importantes. Aunque el pleito sigue en curso, ganar no traerá una gran ganancia financiera, pero lo que quiero es reivindicarme, limpiar mi nombre y el de mi madre. Me niego a dejarlos ganar tan fácilmente. Mi determinación es firme, una roca inquebrantable. Mientras tanto, la vida profesional de mi papá se desplomó. Había asegurado su puesto en la empresa gracias al nepotismo, aprovechando la influencia de mi abuelo y su relación con él. Aunque intentó mantenerse protegido de las críticas, el escándalo de ser echado de su casa por su hijo y la exposición de su relación con Sara mostró su verdadera incompetencia, que antes había estado oculta bajo una fachada de capacidad. Era evidente que su único talento real era fingir. Su verdadera falta de habilidades salió a la luz, disipando cualquier ilusión de que era capaz. Su reputación se manchó para siempre y eso le valió el desprecio de sus colegas y clientes. A pesar de sus intentos de mantenerse discreto, el ambiente de trabajo se volvió demasiado hostil y no le quedó más opción que renunciar. Ahora vive en un departamento modesto y Sara a veces pide ayuda, pero nuestra relación se ha reducido a una simple amistad marcada por el desprecio, un vínculo superficial desprovisto de afecto. No tengo ninguna intención de ayudarlo. En otro incidente, Sara dañó el ajuar nupcial de mi madre, y al exigir una compensación, probablemente usaron el dinero de la indemnización de mi padre o sus ahorros, tal vez incluso alguna deuda. Sin embargo, su situación financiera ya no es mi problema. He cortado todo contacto con él y he dejado claro que sus decisiones son solo responsabilidad suya, una carga que él debe llevar. Ahora soy adoptado legalmente por mi abuelo, pero no ha cambiado mucho. Solo nuestra relación legal se ha formalizado. Mientras me preparo para estudiar en el extranjero durante la secundaria, reflexiono sobre la previsión de mi madre al asegurar que no enfrentaría barreras lingüísticas, preparándome para ser fuerte sin importar dónde me lleve la vida. Estoy listo para abrazar un futuro que cumpla y supere las expectativas de mi madre, un futuro que ella tanto deseó para mí. Estoy emocionado por aprender de nuevas experiencias en el extranjero y encontrar a alguien que realmente me quiera, alguien que vea más allá de las apariencias. De alguna forma, esta es la lección que me ha enseñado la historia de mi madre, un legado de amor, fuerza y sabiduría. Mientras digo esto, la madre en la foto parece sonreír tímidamente, como si me diera su aprobación silenciosa.
Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más. Historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.